Con su venia, Presidenta. Adelante. Nuestro grupo parlamentario había preparado precisamente una posición al debate de altura que creíamos que debería haber esta Cámara en un tema tan trascendental como es la Ley de Ingresos y el presupuesto del país. Y viendo en lo que se ha transformado las últimas intervenciones, me gustaría salirme un poco del guión y poder plantear en términos concretos qué es lo que está sucediendo y tratar de explicarlo de la mejor manera, por si hay alguien que todavía no lo entiende. Este tema de la Ley de Ingresos no es un tema menor. Entiendo que para muchos compañeros su presencia en esta máxima tribuna del país es producto, llamémosle así, del azar o de una tómbola en donde muchos pudieron llegar aquí. Pero no esperaría posiciones del grupo parlamentario mayor que les costaron años de lucha en las calles, por cierto, a caballo, y que hoy vengan a decirnos que es justo la disminución del presupuesto que se está haciendo al campo. Eso me recuerda un relato de origen chino, por cierto, en donde a un emperador todos le aplaudían cada vez que implementaba una nueva política sin darse cuenta que los estaba mandando a la mayor pobreza. No lo sé. Señor secretario, en materia que le compete a usted y en ánimos de elevar la calidad del debate que debe prevalecer en este Parlamento, se lo dije cuando hizo favor de comparecer ante la Comisión de Hacienda. Sucede que desde el centro del país poco se ve lo que sucede en los municipios. Y verdaderamente con esta ley de ingresos, hoy mismo y a estas horas en el estado de Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro, con los 125 alcaldes de nuestra entidad, está elevando una alta protesta porque no es un tema desaparecer el ramo 23, es explicarles, compañeros diputados, que son menores recursos para que sus hijos estudien en las universidades públicas, son menores recursos para que la cultura de este país y los promotores culturales tengan mayores recursos. Es el río de su distrito que no va a ser tratado porque redujeron también el porcentaje a medio ambiente. Y así podría ir enumerando cómo, al levantar la mano, son ustedes mismos y la gente de su distrito la que se verá afectada con lo que aquí se vote. Quiero llegar, señor secretario, en concreto. El gasto federalizado correspondiente al ramo 23, provisiones salariales y económicas, presentado en el proyecto asciende a 13,459 millones de pesos, miles de millones de pesos. Ese monto representa una disminución de 28,840 miles de millones de pesos nominales con respecto a lo aprobado en el 2018, lo cual implica una caída real del 69,4%. La reducción se debe principalmente a que no se han considerado asignaciones a programas como fortalecimiento financiero, programas regionales, proyectos de desarrollo regional, el programa de seguridad y monitoreo, en el Estado de México, el Fondo para Fronteras, el Fondo de Apoyo a Migrantes y el de Capitalidad, entre otros. Le preguntaría, bajo este escenario, señor secretario, y dicen mis compañeros, que el ramo 23 se prestaba a los moches, olvidando que los moches aquí en esta Cámara donde se aprueban no se dan allá en sus estados, en donde el diputado va y promueve. Aquí personalmente, aquí se aprueban leyes, señores, hay que entender en dónde estamos. ¿Qué operaciones en esta visceralidad que se ha venido a dar entre pueblo bueno y pueblo malo, entre regímenes autoritarios y corruptos y ahora la cuarta transformación, qué operaciones implementará el gobierno para fortalecer las haciendas estatales de las entidades federativas y evitar que la corrupción, como ustedes lo han marcado, se daba antes, ahora no suceda? Y dijo usted, señor secretario, que en términos de promedio había un 8% en promedio de incremento a las participaciones. El promedio es lo que me preocupa. Yo le preguntaría en concreto a qué estados sí se les aumentará en mayor o menor medida esas participaciones y cuáles estados de nuestro país, en términos reales, sufrirán una disminución en sus participaciones. También me gustaría conocer, señor secretario, en particular, con respecto al medio ambiente, si es posible que esta ley de ingresos que hoy se nos presenta
sufra alguna modificación o, como si se ha dicho aquí, no se le moverá punto y coma. Es cuanto, señor secretario. Gracias. Para dar respuesta tiene la palabra el ciudadano Carlos Manuel Ursúa Macías, secretario de Hacienda y Crédito Público, hasta por 5 minutos. Bueno, déjenme decir algo que a lo mejor no tiene nada que ver con la pregunta expresa del diputado, pero sí está implícita en todas las intervenciones anteriores y en la del diputado del Toro. A ver, cuando ustedes dicen la dependencia X sufre una reducción de tanto por ciento, déjenme recordarles dos cosas. La primera es, esas reducciones son básicamente en gasto de operación. Eso es lo que nosotros siempre dijimos que iba a pasar. Nunca mentimos. Lo que dijimos fue, vamos a reducir si la producción de tal libro era antes X, estamos seguros que le podemos reducir 20% y que va a seguir publicándose el libro. ¿Por qué? Pues por toda la corrupción, todos los moches, la falta de transparencia. Ese siempre fue nuestro punto. Entonces a mí me sorprende mucho que diga la gente, no, pues se redujo un 10%. Déjenme comentarles que, como ustedes pueden verificar, bueno, para empezar, el Poder Legislativo en su conjunto, de manera muy loable, decidió reducir su presupuesto 20% en ambas cámaras, 20%, y no parece y no creo que haya habido menos capacidades sustantivas, y se los agradezco. Yo creo que como mexicano y como secretario de Hacienda se los agradezco ese gesto por parte del Poder Legislativo. ¿Qué va a pasar en el Poder Judicial y con los autónomos? Es un asunto que ustedes mismos van a tener que resolver, pero déjenme recordarles que casi todos ellos también han mandado un presupuesto que nosotros no podemos tocar de menos de menos de lo que era la vez pasada, mucho menos en algunos casos. Entonces todo el mundo estamos haciendo esfuerzos para ello. En el caso de Hacienda, déjenme comentarles que la reducción de Hacienda en nominal va a ser 17.8%. En real, 20 punto y fracción por ciento. Estamos hablando de que todo mundo tiene que cooperar. Tenemos que cambiar, no puede darse este exceso en términos de gasto corriente que está disparándose por todos lados y que nos va a llevar a la ruina. Tenemos que pensar que el gasto es para los seres humanos, para los mexicanos y para la inversión pública. El capital humano y la infraestructura pública es la clave de todo. Entonces, dicho esto, paso, y perdón por no haberlo dicho antes, pero eso hay que tomarlo en cuenta. Tomen ustedes en cuenta que en su caso se están reduciendo el 20%, nosotros un 20.4%. Nosotros como Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Déjenme ir a la pregunta del diputado del Toro. Dice, ¿qué operaciones pretenden hacer para fortalecer las finanzas estatales y municipales? Somos una república federal. Nosotros no podemos meternos con los estados y los municipios. Nosotros queremos que los estados fortalezcan más sus finanzas. El diputado hablaba en particular de Jalisco. En Jalisco ya no hay ni siquiera impuesto sobre la tenencia. Básicamente están dependiendo del impuesto sobre nómina. El pensar que el gobierno federal puede mandar dinero a todos lados y a todos los estados y municipios cuando realmente no hay un poquito de interés por parte de algunos de ellos de no incrementar su propia recaudación, pues no nos lleva a nada. En el caso de las participaciones, preguntaba el diputado, en promedio van a ser 8.4, 8.2% en términos reales más para estados y municipios las participaciones. Y entonces dice, pero ese es el promedio. ¿Quién pierde? Nadie pierde. Lo que sucede es que unos ganan más que otros porque se pusieron las pilas y empezaron a recaudar mejor algún impuesto estatal o algunos impuestos municipales. Es decir, es una especie, hagan de cuenta, de un juego de suma cero, donde algunos estados y municipios que le están echando muchas ganas, por supuesto que son recompensados, no por nosotros, es una fórmula, por la fórmula que está en la Ley de Coordinación Fiscal.
Ninguno, pues, de ellos, para contestar su pregunta, diputado, ningún estado ni ningún municipio va a reducido, ni siquiera en términos reales, sus aportaciones y sus participaciones. Va a haber unos que van a ser recompensados más que otros, eso sí. Gracias. Tiene la palabra para réplica el diputado Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por 3 minutos. Con su venia, Presidenta. Adelante. Gracias, secretario, por la respuesta. De sus palabras confirmo el dicho de que me preocupa lo que pueda suceder en materia presupuestal el año que entra para los municipios y los estados de este país. Lo ha dicho usted muy bien. En términos reales es un 8.4%. Sin embargo, también lo reconoce usted, habrá estados y municipios que tengan un trato preferencial al tener un incremento todavía mayor. Eso entendí, diputado. Si gusta, pase a la tribuna, por favor. En ese sentido, le reitero nuestra preocupación desde la bancada de Movimiento Ciudadano, secretario, que no es un tema de buenos y malos, no es un tema de moches, es el ramo 23 el que le da vida a los municipios. Si los municipios y los estados reciben en términos reales una disminución de sus participaciones, se le está condenando a la quiebra económica. Coincido con usted en esa parte. Deben de ser capaces de cada vez generar mayores ingresos, pero no se puede de un día para otro cambiar lo que se venía haciendo aquí. Decía usted que ya hay municipios que lo hicieron, pero esta ley de ingresos es de reciente presentación ante este Pleno y no creo que se haya tomado en cuenta lo que sucedía antes con lo que está sucediendo ahorita. En concreto, nuestra contrarréplica desde el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, señor secretario, es en ese sentido de apegar a la conciencia. Es indispensable fortalecer las distintas capacidades fiscales entre los ámbitos locales en un sistema federal solidario. Necesitamos que los recursos se asignen bajo esquemas compensatorios. Actualmente los recursos se distribuyen con criterios ambiguos. Aquí mismo le preguntaba y no sabemos cómo estaba sucediendo, ya que, por ejemplo, solo el 27% se distribuyen con un criterio compensatorio, como decía, un 10% con criterio igualitario y un 63% con criterio indeterminado. Debido a que los principios de distribución de los fondos más importantes, como el caso de la educación básica y de normal, se asigna de acuerdo con un criterio de distribución que no atiende a asegurar que sean las entidades federativas más necesitadas ni las que tengan las mayores carencias en materia educativa sean las más beneficiadas. Apelo a la conciencia, señor secretario, apelo a la conciencia, señores diputados, hagamos que esta ley de ingresos y este paquete financiero de presupuesto sea parejo, piso parejo para todos los mexicanos. Es cuanto, señor secretario.